Bendiciones, ¿cómo está ese pueblo de Dios que está en sintonía esta mañana, esta tarde o esta noche de los canales de televisión que por la gracia de Dios seguimos rentando en el estado de Texas y que proclaman el mensaje de los tres ángeles? Saludos muy especiales a la audiencia de Houston, Texas, San Antonio, Texas, Austin, Texas, Dallas, Texas y sus alrededores. Sean bienvenidos, bienvenidas al estudio de la lección de la escuela sabática. Es domingo 17 de abril y vamos en unos momentos a tener el estudio que trae como título Litigios entre hermanos. No quiero avanzar sin antes decirles que, como ustedes podrán ver allí en el recuadro, ya comenzamos la construcción del edificio de usos múltiples de nuestro centro de estilo de vida Los Tres Ángeles. Ya ustedes pueden ver esa máquina que está perforando la tierra, preparando para que pongamos la fundación de lo que será ese primer edificio de los tres que están proyectados. Y por la gracia de Dios, el Señor nos ha dado los recursos para empezar este proyecto. Y yo, como siempre lo he dicho, el que dio los recursos para empezar, también los va a dar para terminar. Amén. Y es por eso que reitero la invitación que he hecho siempre, la de apoyar este ministerio con diezmos, ofrendas y donaciones, para que este proyecto, así como comienza, también se termine y luego quede también el pueblo de Dios apoyándolo para que siga siendo la obra gratuita de tratar a los enfermos. Alguien me dijo, pero he escuchado de que algunas personas les piden una colaboración para su comida. Lógico, hermanos, porque los recursos que llegan pues ya no dan hasta para eso, y entonces les decimos que si pueden dar una donación para los alimentos que vamos a comprar para todos, pues los alimentos son caros. Ustedes ven cómo está hoy de elevado los precios, y nosotros les decimos todos los tratamientos se les dan gratuitamente, pero si tienen en su corazón de poder dar una donación voluntaria para poder comprar los alimentos, inclusive si pueden proveerse de implementos para poder hacerles los tratamientos, se los pedimos porque no tenemos los recursos suficientes como para llegar hasta allí, hasta proveer gratuita la alimentación. Si aquí el ministerio tuviera pues una buena base de donantes y muchos recursos, yo creo que con gusto también los daríamos, pero por ahora nos hemos enfocado en dar una atención gratuita, hospedaje gratuito, y ya en algo otras cosas les pedimos que si pueden dar una donación voluntaria. De repente las personas pueden dar algo y otras no, pero igual, aquí Dios provee y hacemos la obra de todas maneras. Yo quiero pedirles en el nombre del Señor que si ustedes quisieran ser parte de esta bendición para la humanidad, para los que llegan aquí, aportando esos diezmos, ofrendas y donaciones especiales, y que este edificio que ya va a comenzarse a poner la fundación, pues se haga, hermanos, y ya contemos con él y luego pasemos a los otros dos. ¿Cómo donar? ¿Cómo mandar diezmos y ofrendas? Usted puede ver ahorita en la pantalla, ya puede tomar nota de las maneras, y el número de teléfono es 214-881-4029 para mandar por la aplicación Cele si está aquí en los Estados Unidos, o el WhatsApp +1 214-881-4029 para darle las diferentes formas de cómo puede enviar del extranjero. Hermanos y hermanas, está proyectado que con 200,000 podríamos hacer este edificio, $200,000, e igualmente los materiales de construcción cada vez van más y más caros, pero yo no tengo temor de que esto vaya a quedar ahí inconcluso. Dios va a proveer. Y cuando hablo de caro, es interesante que una hoja de decking le llaman, que antes costaba, me parece que andaba por los $7, hoy está costando $50 la hoja. Y así los hermanos que están encargados me dicen, pastor, esto está elevado los precios. Pero vamos a ir avanzando, y Dios, que ha provisto hasta aquí, va a proveer hasta que se haga todo. Mis hermanos,
el llamado está para que se unan a nosotros y espero no enfadarles si yo enfatizo y llamo constantemente al apoyo. Pero ¿a quién más le voy a pedir? El Señor le dijo un día al pueblo de Israel, pídanle a los egipcios. Y los egipcios dieron. Yo, ¿cómo no voy a pedirle al pueblo de Dios? ¿Cómo no le voy a pedir a los hijos de Dios que se unan a nosotros? Así que si usted siente ese llamado, únase y participe. Y así vamos entonces a introducir a mi compañero, que siempre está conmigo para compartir la lección, como es mi hermano Angelo Berry. ¿Cómo está? Pastor, escuchando y viendo de primera mano ese inicio ayer de construcción, hermanos, si el pastor dice 200,000, porque hay hermanos que van a poner su mano de obra casi voluntaria, por decirlo de una manera, que si se estuviera buscando una compañía de que construya ese edificio, no se sabe la cantidad. Así que, hermanos, yo puedo dar fe y testimonio de que ayer los tractores comenzaron a mover y usted lo vio en la imagen, comenzaron a mover y el terreno ya se está preparando para que pronto tengamos un lindo edificio para seguir glorificando a Dios. Amén. Hermanos, esta semana es una semana especial. Estamos en litigio entre hermanos. Quiero sugerir el canto Amémonos, hermanos. Y como estamos estudiando Corintios, la semana pasada estuvimos tocando el capítulo 6, así que vamos a ir avanzando nosotros y vamos a leer esta semana Primera de Corintios 7. Y esta semana usted va a ver que todavía vamos a seguir en el capítulo 6. Si usted quiere volverlo a releer, no está mal, pero vamos a estudiar el capítulo 7 y nosotros vamos a ir avanzando así, porque el folleto he estado estudiando el folleto y veo que no lleva un orden, sino que va brincando así que vamos a irlo haciendo así nosotros en orden. Entonces vamos a estudiar el capítulo 7 esta semana. Así que, pastor, vamos a orar para ver cómo lidiar en los litigios entre hermanos. Amén. Nuestro amado Padre, queremos en este momento que tu Espíritu nos acompañe. Amén. Al abrir tu palabra. Así es. Manda esa porción que necesitamos nosotros para explicar y manda esa porción que necesitan los oidores para que puedan entender. Si hay algún hermano que está pasando por un problema, Señor, sé su abogado y ayúdanos a que podamos entender esta lección. Poco delicada, pero en tu nombre vamos a abrir la palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como decía nuestro hermano Angelo Berry, la lección no trae un orden lógico. Aparece un tema y luego otro tema. Pareciera que el autor de la lección agarró diferentes temas de las cartas a los Corintios, de ambas cartas, y consideró hacer una lección para que en alguna manera los creyentes aprendieran sobre lo que Dios espera de sus hijos, porque en la vida práctica realmente a veces los hijos de Dios todavía tenemos ciertas áreas que necesitamos que se pongan a cuentas con el Señor. Y siendo la iglesia de Corinto una iglesia con demasiados problemas, sin duda el autor dijo esta carta a los Corintios, o estas cartas, trata de temas que también hoy en día se dan. Y bueno, escogió ese tópico de la Biblia, del problema que tenían los hermanos de la iglesia de Corinto para hacer este folleto. En ese sentido, pues incluso ahora se titula Litigios entre hermanos, pero no es que toda la semana vamos a estar tratando el tema de los litigios entre hermanos. En sí lo trata el día de mañana, pero destaca la lección de mañana para colocarla como título general. De todas maneras, dentro de ese contexto de los litigios que se dan entre hermanos, el versículo de memoria nos da como una base o un principio que debemos tener en cuenta a la hora de manejar esos litigios. ¿Qué dice el versículo de memoria, hermano? Ahí está interesante este texto, porque lo oigo que lo mencionan hasta otras creencias que no son cristianas, y es 1 Corintios
6:3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más la cosa de esta vida? Pastor, es bueno aquí hacer este comentario leyendo este texto. Y era que esta iglesia, por decir así, llegó un momento que en tantas cosas, porque ya ustedes han ido, tantos problemas que tenía la iglesia, y bueno, ya ustedes vieron inmoralidades, ya ustedes han visto divisiones. La ciudad de Corinto es una ciudad populosa de comercio con tanta maldad. No era exenta la iglesia también de tener pleito entre hermanos. Y cuando Pablo llega a la iglesia, se da cuenta que entre los mismos hermanos habían pleitos. Y ya los pleitos se habían salido quizás un poco de control. Que queremos, y creo que el pastor estará de acuerdo conmigo, queremos hacer énfasis en que hay cosas que hay que tratarlas legalmente en la iglesia. Pero estos eran pleitos y Pablo dice, oye, en la iglesia no hay alguien con inteligencia suficiente que pueda lidiar y resolver esos problemas en la iglesia. Yo entiendo por el contexto histórico que estuve estudiando que eran hasta problemas hasta de la misma iglesia y ellos preferían ir al mundo a resolver esos problemas. No, esto es un ejemplo ya personal, no puedo garantizar que esto sea así, pero imagínense, en la iglesia, queremos que el edificio esté en aquella calle o en esta calle, y eso entre la discusión, los dos bandos en la iglesia, no, pues vamos a la corte a ver que decida un impío cosa de la misma iglesia. Entonces, en ese contexto es que Pablo viene y le dice, hey, pero ¿qué pasa con ustedes? Si ustedes van a hacerle juicio a los ángeles, no hay un hombre entre ustedes o alguien que pueda hacer un consenso que sea justo. Y entonces ese es el contexto histórico de este texto y era el comentario que quería hacer. Interesante acotación la que el hermano acaba de hacer, efectivamente, ese es el trasfondo. Pero dentro de ese trasfondo hay una gran verdad aquí, hermanos, y es el hecho de que vamos a juzgar a los ángeles. ¿Cuáles ángeles? Pues los ángeles caídos. Así es. Los ángeles que nunca cayeron no los juzgaremos. Vamos a juzgar a los ángeles caídos. Esto es algo revelador, porque en algún momento acompañaremos a Jesús para hacer un juicio sobre ellos. Es entonces, y solamente entonces, cuando haremos el papel de juez. Ahora no debemos hacer el papel de juez de nadie, pero sí dice la Escritura, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y el don de profecía, ¿cómo lo dice? Los santos han de juzgar al mundo. ¿Deben entonces depender ellos del mundo y de los abogados del mundo para decidir sus dificultades? Dios no quiere que lleven su problema a los súbditos del enemigo para lograr una decisión. Tengamos confianza los unos en los otros. Mensaje selecto, tomo 3, página 346. Aquí nosotros tenemos, pastor, algo interesante, y aquí como un término muy dominicano, aquí me la voy a jugar en este. Por ejemplo, si el pastor hubiese dejado el nombre que se supone que tenga la iglesia, ese era uno de los problemas que estaba pasando en el tiempo de Pablo. No, usted no puede usar adventista, y lo llevan a corte. A eso es que Pablo le está diciendo, hey, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo un mundano va a decidir lo que la iglesia puede resolver? Entonces, hermanos, aquí te está diciendo claro este texto, y me permito hacer la pregunta. Los santos han de juzgar al mundo. ¿Deben entonces ellos depender del mundo y los abogados del mundo para decidir sus dificultades? Esa es la situación. Y termino mi comentario con esto. Triste de que en la obra de Dios tenga que haber esos litigios
con abogados para defender o para pelear por cosas que son meramente de la iglesia. Porque vuelvo y les repito, yo estoy consciente que hay cosas, Dios libre mal, pasa un abuso en la iglesia, una violación, algo. Eso no podemos nosotros, ya eso hay que pasarlo al pleno legal. Pero hay cosas que nosotros debiéramos resolver como hermanos. Bueno, hermanos y hermanas, ya Elena White está en la introducción de la lección de esta semana, poniendo el punto que el autor de la lección quiere destacar, o respaldándole a él en lo que destaca. Y es que cuando se trata de litigios que aparecen entre hermanos, se debe de considerar que no solo vamos a juzgar a los ángeles caídos, sino que también habremos de juzgar al mundo, entendiendo el mundo como a los pecadores que en algún momento nos va a tocar juzgar. Bueno, yo no quiero adelantarme mucho porque ya en unos momentos entraremos, después de esta introducción, en detalle, a ver cuándo es que eso va a ocurrir. Solamente es que Elena White dice, si vamos a juzgar a los ángeles, si vamos a juzgar al mundo, ¿por qué tenemos que ir a buscar a los del mundo, a los abogados del mundo, para que decidan sobre nuestras dificultades que aparecen entre hermanos? Saben que da mucho aquí para hablar, y yo no sé si me adelantaría con el comentario. Creo que me lo voy a reservar para un momento. Vamos mejor a concentrarnos en este punto de que cuándo es que vamos a juzgar a los ángeles, cuándo es que vamos a juzgar al mundo. Ni más ni menos cuando se dé el juicio de los impíos, dice la lección de hoy domingo. ¿Y cuándo ocurrirá eso, hermano Ángelo? ¿Cuándo es que ocurrirá el juicio de los que se pierden? ¿Y quién es el que los va a juzgar, para entrar ya todavía más en materia con el tema que estamos tratando? Listo, encontramos aquí en esta pregunta, tenemos varios textos, así que ténganos un poco de paciencia, porque vamos a leer Apocalipsis y vamos a leer Segunda de Pedro. Y luego vamos a volver a Corintios, pero para hacer otra pregunta, en la misma pregunta, que es ¿quién lo juzgará? Pero vamos primero a responder esa que acaba de hacer el pastor. ¿Cuándo ocurrirá el juicio de los que se pierden? Apocalipsis 20, y vamos a leer el 2 y el 4. Y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y los arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. El 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad, y aquí está la palabra, de juzgar. Y vi las almas de los descapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora vamos a ir a Segunda de Pedro, que nos amplía la idea. Segunda de Pedro, vamos a ver 2:4. Segunda de Pedro 2:4. Dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisión de oscuridad para ser reservado al juicio. Hermanos, aquí el comentario mío, antes de seguir a la otra pregunta, es ese. Si Dios no perdonó a los ángeles, ya nosotros vimos en Apocalipsis que hay juicio. Ahora nos está dando una medida para nosotros. Óigame, si Dios no perdonó a los ángeles, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Así que yo te sugiero en esta mañana, en esta tarde o a la hora que tú mires este comentario, que tú pienses eso. Señor, ten misericordia de mí y ayúdame a estar
en un buen estado para cuando llegue la hora de hacerme juicio. Ahora, ¿quién los juzgará? Primera Corintios Vamos 6, a 2 y ir 3. a Primera de Corintios para saber quién es que va a juzgar. Primera de Corintios, vamos a ir allá. Primera de Corintios, aquí estamos llegando. 6. Y vamos a leer 2, 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Sigue diciendo. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Que ese fue el texto bíblico. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más la cosa de esta vida. Esa es, pastor, para mí una declaración interesante para las religiones también que se burlan de nosotros. Porque nosotros los adventistas decimos que en el cielo se está celebrando un juicio. E incluso hasta dentro de la iglesia se han levantado movimientos en contra de que nosotros defendemos un juicio en el cielo, cuando la Biblia es tan clara y tan concisa de que nosotros vamos a juzgar al mundo. ¿Y cuándo será eso entonces? Bueno, ya nosotros los adventistas hemos tomado el conocimiento de la palabra de Dios, de que ese juicio comenzó con los que descansan, y pronto, no tenemos un evento que nos marque, pero pronto comenzará con los vivos también. Así nosotros vemos entonces, bíblicamente hablando, de que si hemos de juzgar al mundo, si hemos de juzgar a los impíos, a los ángeles caídos, cuánto más también podemos juzgar las cosas de esta vida. Tal vez aquí debo de aclarar un poco lo que dije hace un momento, que solo entonces y en aquel entonces es que seremos jueces, por ahora no. Debo de aclarar porque pudiera interpretarse como que entonces no podemos hacer un juicio valorativo de las situaciones que suceden y de problemas que pasan. Claro que sí podemos, solamente que juicios ejecutivos, condenatorios, eso no es el momento ni nos corresponde. Pero sí podemos hacer valoraciones, hacer un juicio sobre tal o cual situación y determinar en base a ella si algo es correcto o incorrecto. Es interesante que el contexto está, mejor dicho, las palabras están dichas en un contexto de que los problemas en la iglesia tienen que buscarse solucionar en la misma iglesia, entre los mismos hermanos que están involucrados, y no tratar de que se vaya a pasar a instancias mayores. Y esto cuando se trata de las cosas que se daban en la iglesia de Corinto. Vivimos en unos tiempos diferentes, donde los problemas que surgen a veces ameritan algunas cosas difíciles de manejar, ameritan que pues se tenga que proceder legalmente, como digamos lo que el hermano mencionaba, violaciones, abusos infantiles y algunas cosas que pues va a tener que procederse. Podría inclusive un asesinato no puede cubrirse. Entonces, pero eso es como irse a ciertos extremos. Otras situaciones que se dan pueden manejarse a través del diálogo, a través de un entendimiento, a través de una reconciliación, a través de un resarcir el daño. Algunas cosas pueden manejarse en la iglesia y no todo tiene que ser llevado a corte. En este país todo se quiere hacer con demandas. Aquí se cayó un hermano en la iglesia. Si el hermano es mal hermano o no es hermano de verdad, él viene y pone una demanda a la iglesia porque se cayó allí, buscando que la aseguranza de la iglesia le pague. Y así hay cosas, ¿verdad?, que pudiera con ese hermano tratarse y decirle: oiga, hermano, se cayó aquí, pero mire, pues no perjudiquemos a la iglesia, ¿verdad? Veamos de qué manera pues ayudamos acá, cómo
cómo entre nosotros podemos ayudarle con los gastos que implica esto, pero aquí en este país hay gente que anda caminando a veces en los moles o en los centros En los comerciales. centros comerciales. Y hay personas que están buscando caerse, andan para que demandar. Entonces, estamos en un país, aquí en Estados Unidos, y yo no sé si en otros países será igual, donde todo se quiere arreglar con demandas. Aquí hasta se abusa a veces de eso. El hermano Ángelo me comentaba cómo él, manejando su camión, una señora hasta se le iba metiendo buscando que Que le dieran. que el hermano saliera ahí involucrado, que le golpeó su carro y hasta ella misma saliendo con problemas para demandar a la aseguranza del vehículo del hermano. Así es en este país. Entonces, hay situaciones a veces en la iglesia que se dan donde dice el Espíritu de Profecía, si se han de juzgar a los ángeles y al mundo, no se pueden juzgar aquí cosas pequeñas, cosas de esta vida. Es decir, no se pueden sentar, dialogar y llegar a un acuerdo. En ese sentido es que está dado el consejo. Pero ese punto, hermanos, de que seremos un día jueces, donde asistiremos a Jesús para enjuiciar a los impíos, es interesante que la sierva del Señor diga que eso va a ocurrir y que la Biblia ya nos haya dicho que va a ocurrir allá cuando estemos en el cielo y hayan arrancado los 1000 años. Durante el milenio, después que Jesús haya venido, es entonces cuando asistiremos a Jesús en esa labor de juicio, de juzgar a los ángeles caídos y a los impíos. El don de profecía todavía se va a explayar más en esto, ¿no es cierto? Aquí lo explica magistralmente lo que el pastor ha dicho también y lo que un servidor ha dicho, pero con un concepto como Elena G. de White exquisitamente lo plasma en este libro llamado El conflicto de los siglos, página 641 y la página 642. Durante los 1000 años que transcurrirán entre la primera resurrección y la segunda, se verificará el juicio de los impíos. El apóstol Pablo señala este juicio como un acontecimiento que sigue al segundo advenimiento. Daniel declara que cuando vino el anciano de día, se dio el juicio a los santos del Altísimo. En ese contexto reinarán los justos como reyes y sacerdotes de Dios. San Juan dice en el Apocalipsis, entonces será cuando, como está predicho por San Pablo, los santos han de juzgar al mundo. En 1 Corintios 6:2, justo con Cristo, juzgando a los impíos, comparando sus actos con el libro de la ley, la Biblia y fallado cada caso en conformidad con los actos que cometieron por medio de su cuerpo. Entonces, lo que los malos tienen que sufrir es medido según sus obras y queda anotado frente a su nombre en el libro de la muerte. También Satanás y los ángeles malos son juzgados por Cristo y su pueblo. Y San Judas declara que a los ángeles que no guardaron su original estado, sino que dejaron su propia habitación, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tiniebla, hasta el juicio del gran día. Eso está, ustedes saben, en Judas 6, el verso 6, porque Judas solo tiene un solo capítulo. Bueno, aquí nosotros tenemos dos puntitos y nada más voy a mencionar los nombres así rápido para no alargar mucho este estudio. Aquí tenemos dos puntitos. Uno, ya le comenté ahorita, hay muchas iglesias que hablan de que nosotros como iglesia somos una secta porque creemos que en el cielo se está cumpliendo, se está llevando un juicio. Ese es un puntito muy interesante. Pero el segundo es de un infierno eterno. Y la Biblia habla claro de que si un muchacho, mi hijo me pide a mí un pan, yo no le voy a dar una piedra. Si me pide, no le voy a dar una serpiente. Si me pide un poco de carne, no me voy a dar una serpiente.
Y ahí ese texto dice, si nosotros siendo malos hacemos cosas buenas, ¿cuánto más nuestro Padre? Bueno, hermanos, imagínense que sea cierto que hay un infierno, fuego eternamente. Y yo lo único que hice fue que no quise venir a la iglesia, pero era un tipo moral y un tipo bueno. Me voy a estar quemando igual que los ángeles del diablo toda la eternidad. ¿Y qué justicia tiene ese Dios? Qué justo es ese Dios si a todos nos va a poner a quemarnos eternamente. Entonces ese es un argumento que da esta lectura que me pone a pensar, me llama la atención eso, y es una realidad. Si Dios nos pone a todos a quemar eternamente, ¿cuál es su justicia? Si no se le va a dar, como dice la Biblia, a cada uno según sus obras, entonces, ¿cuál es la justicia? Y esa es la parte con la que quiero terminar este comentario. Y así, mis hermanos, queda establecido de que el Señor a los cristianos nos dará ese privilegio de juzgar algo mucho más grande, como es a los impíos, a los que se pierden y a los ángeles caídos, y por lo tanto, de la misma manera, podemos juzgar algunas cosas entre nosotros buscando un juicio que sea, valga la redundancia, justo y con misericordia. Yo quería poner un ejemplo en cuanto a la cita que el hermano Ángelo leyó para nosotros, que es la primera que aparece en la introducción, pero mejor me lo voy a reservar para mañana porque veo que esa cita vuelve a ser colocada en la lección de mañana, y ahí voy a poner un ejemplo de situaciones, ¿verdad?, que aún hoy se dan en el Israel moderno. Vamos en esta hora a pedirle al Señor que nos ayude a tener en cuenta esta verdad de que juzgaremos a los ángeles y por lo tanto podemos juzgar las cosas de esta vida y pequeñas, pero hacerla con Cristo, porque cuando juzguemos a los ángeles y juzguemos a los impíos, no lo haremos solos, lo haremos con Cristo, lo haremos asistiendo a Cristo. Cristo será, digámoslo así, vamos a ponerlo de esta manera, Cristo será el presidente de la Corte Suprema de Justicia. El hermano Ángelo y este servidor y todos ustedes, si perseveramos, seremos los jueces que asistiremos al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y ninguno de nosotros como juez saldrá con juicios allí chuecos. No, porque ahí tenemos al presidente de la Corte Suprema de Justicia y él ya nos ha dicho a nosotros cómo vamos a juzgar. De manera que hoy, cuando nos sentemos como junta de iglesia, cuando nos toque evaluar alguna situación como hermanos y tengamos que valorar y hacer un juicio, como dije, valorativo, hagámoslo desde ya con Cristo. Amén. Busquemos a Jesús, busquemos al juez divino, busquémoslo para que nos diga cómo deberíamos juzgar tal o cual situación y cómo deberíamos determinar el asunto. ¿Creen ustedes que deberíamos de pedir al Señor que desde ya nos haga depender de la justicia divina para esto? Amén. Vamos a orar a pedírselo entonces. Padre Celestial, en estos tiempos nos toca a nosotros a veces considerar algunos asuntos que se dan ya sea entre hermanos en la iglesia o aún con otro tipo de personas, y la manera de cómo debemos tratarlos. Tu palabra nos dice ahora que sea de una manera juiciosa, de una manera sin duda sabia, sensata, basada en un juicio conforme al juez de toda la tierra, que es Cristo. En ese sentido, Señor, nosotros queremos pedirte que nos ayudes a recordar esto siempre, de que cuando se trata de los asuntos de esta vida o cosas pequeñas que nos toque de alguna manera tratar, la hagamos basado en esto que te he mencionado. Así que, Señor, suplico en esta hora para que tu Espíritu Santo nos haga siempre tener en cuenta esto, y sobre todo también te ruego para que cuando llegue ese momento de que los salvados se sentarán con Jesús para enjuiciar a los impíos, a los ángeles caídos, y lo harán durante ese milenio que comenzará después de tu segunda venida. Oh Señor, cuando eso suceda, que nosotros estemos allí para ayudarte
a ti en ese juicio que se ha de hacer. Que estemos allí, Señor, con ese privilegio de sentarnos contigo a juzgar al mundo. Amén. Padre, ayúdanos a perseverar, a mantenernos haciendo lo recto delante de tus ojos y así, Señor, agradarte en todo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.